Hola, voy a presentar el proyecto de migración sobre Spring Pet Clinic a Quarkus. La agenda de la presentación la podéis seguir aquí. Primero una breve introducción de quién soy yo, para que deis contexto a quién os está explicando qué. Luego, qué podéis esperar de esta presentación. ¿Qué es Quarkus? Para aquellos que no lo conozcan. ¿Por qué he decidido migrar? Luego, los diferentes detalles y pasos de la migración. Luego, una pequeña comparativa de performance entre las dos opciones, Spring y Quarkus. Luego, un poco el resumen de qué ha sido para mí este proyecto de migración. Y al final, unas referencias por si queréis continuar con el desarrollo, por si queréis iniciar el proceso de adopción de Quarkus, por si queréis saber más. Un poco os presento quién soy yo. Pues bueno, básicamente participo en el Java User Group de Barcelona, también estoy en la organización de la conferencia JBCNConf, trabajo para Red Hat como ingeniero de software en el equipo de modernización y migración de aplicaciones. Aparte, pues estoy aprendiendo a tocar la guitarra y también a cantar canciones de Frozen con mi hija, porque es lo que toca. Tenéis aquí al lado mi handle de Twitter, mi email, mi blog, donde podéis encontrar de cuando en cuando algunos posts que yo creo que han sido interesantes para mí. Últimamente hay alguno de cómo hacer end-to-end test con test containers o cómo testear aplicaciones con Camel. Bueno, básicamente experiencias que voy teniendo durante el día a día. Y finalmente los proyectos sobre los que aporto en GitHub, que básicamente son los del trabajo y alguno más. ¿Qué podéis esperar de esta charla? Pues para empezar es algo totalmente bajo mi punto de vista, mi opinión. La forma que yo lo he hecho no es la única y vais a encontrar otras, eso espero, y mejores, eso deseo. No vais a encontrar en esta charla una lección magistral de nada, no os pienso enseñar nada, más que nada os muestro cuál ha sido mi experiencia. Y os muestro algo que funciona, seguro que se puede optimizar, seguro que se puede hacer mejor, y espero que si en alguien de vosotros se le dispara las ganas de poder mejorar esto que he hecho yo, pues estaré encantadísimo de observar ese cambio. Y no esperéis tampoco que os enseñe cuál es la forma de hacer esta migración. Es una forma, y sobre todo lo que he querido hacer con esta migración es preparar no tanto a aquellas personas que queráis migrar aplicaciones en producción que ya están en Spring, que eso es costoso, hay que planteárselo bien, hay varios motivos por los cuales podríais migrar, pero el objetivo básico es la migración en la mente del desarrollador, es decir, aquellas personas que llevan años trabajando con Spring y deciden pasarse a Quarkus o ver si puede ser posible pasarse a Quarkus, qué cambio de mentalidad deben hacer para poder migrar. Una pequeña descripción de Quarkus, porque de charlas de Quarkus y qué es y de esto hay un montón, así que es una breve descripción. Básicamente es un stack tecnológico que ahora admite Java, Scala y Kotlin, que está básicamente enfocado a Kubernetes Native y que está como que optimizado para GraalVM y para Hotspot. Y básicamente contiene un montón de extensiones y librerías que son estándares, bien, no reinventa nada, solo que las optimiza o las adapta para poder trabajar con el approach de Quarkus. Estos son, digámoslo así, key facts que podréis ver por muchos sitios. Son 10 veces más rápido, 100 veces más pequeño. Bueno, está enfocado a que sea fácil de programar,
es open source, tiene un montón de releases, básicamente una cada 2 semanas, y tiene montones de extensiones hacia librerías ya estándares y utilizadas ampliamente en el sector. Algunas de las extensiones ya veis que tiene más de 90, pues desde Microprofile con Metrics, a OpenShift, Jagger para trazabilidad, Flyway para gestión de cambios en base de datos, Hibernate para el manejo de ORM, Infinispan como matriz distribuida, Kafka, Camel, Keycloak para seguridad, también Spring obviamente, Vertex como reactividad, REST-Easy para REST, montones de extensiones y cada día más. Aquí veis un poquito la evolución de Quarkus desde diciembre del 2018, que salió, digamos así, la kickoff, la 001, hasta enero del 2020, que tenemos la 1.2, que salió recientemente. Y bueno, aquí podéis ver que hay una minor version cada 2 semanas. La final release, digámoslo así, fue la 1.0, que salió finales de noviembre. La release candidate salió para principios, al tiempo de Devoxx Bélgica. Pero bueno, realmente hay un montón de versiones en el año y poco que lleva de vida el stack. Esto es un gráfico que se acostumbra a publicitar para Quarkus, un poquito para que veáis las órdenes de magnitud. No os fijéis tanto en el dato concreto, sino en el concepto que os quiere transmitir. En un stack tradicional, llamémosle stack tradicional Spring, por ejemplo, pues tenemos, en este caso 136, da igual, un número de memoria ocupado. Con Quarkus y JVM vemos que utilizamos, en este ejemplo, se utiliza cerca de la mitad, un poquito más de la mitad, y Quarkus y compilado hacia nativo es una 10ª parte. Con REST veis los tiempos de respuesta y bueno, con un stack tradicional 4 segundos, Quarkus con JDK es casi 1 segundo y Quarkus y nativo es, bueno, una 1/10 de segundo. Realmente son comparativas para que veáis que realmente tanto el espacio en memoria como la velocidad han sido muy tenidos en cuenta de cara a la línea argumental de Quarkus. Un poquito también para que veáis el proyecto de qué consiste. Un poquito, pues veis, en un solo mes ya sean 152 pull requests mergeadas, se han cerrado 107 incidencias, se han abierto 113 nuevas, tiene 3700 estrellas en GitHub y hay mucha gente contribuyendo, no solo personal de Red Hat, sino personas de fuera de Red Hat que también están contribuyendo, obviamente, y como no, también de IBM. Ahora os hablaré un poquito de Spring Pet Clinic. Para eso me cambio el sombrero que tenía hasta ahora de Red Hat y ahora me lo quito y ahora soy un simple programador que me voy a dedicar a migrar esta aplicación de Spring. A ver qué sale. ¿Por qué migrar? Bueno, esto es un punto de vista muy particular y basado en mi experiencia, que puede coincidir con la vuestra o no, y que puede estar más acertada o menos, pero es la mía. Para mí Spring facilita mucho la programación, eso es cierto. Tiene un CDI muy fácil de usar, los REST también son fáciles. Diferentes uniones con librerías las han hecho mucho más fáciles, es totalmente cierto. A veces acabamos con un montón de anotaciones en una sola clase, pero bueno, que todo sea en el bien de la facilidad. Para mí lo que ha tenido es tiempos de inicio de la aplicación bastante largos y sobre todo cuando ejecutas los tests es algo eterno. Levantar los contextos lleva mucho tiempo. Las aplicaciones también son muy grandes, genera aplicaciones muy pesadas. Sí es cierto que ha sido muy fácil desarrollar aplicaciones con Spring,
pero además tengo el sentimiento ese de que hay demasiadas cosas que suceden en la oscuridad, que no sé qué son, y que un día revisando los logs te enteras que por la mínima aplicación que tengas tienes un Histrix por ahí levantado y no sabías por qué. En cambio con Quarkus, pues bueno, también he encontrado muy sencillo desarrollar aplicaciones. Realmente no estoy desarrollando en Quarkus, estoy desarrollando con REST-Easy, estoy desarrollando con Kafka, estoy desarrollando con Microprofile Metrics, es decir, no estoy desarrollando con Quarkus. Es rápido, el resultado es más ligero que Spring, bastante más ligero, pero tiene una pega, y es que no todo está listo. Hay ciertas cosas que no tendréis en Quarkus, pero sí es cierto que a la vez que estoy diciendo esto, probablemente hay varios puntos, varias extensiones que se han creado que ya hacen que lo que yo haya dicho ya no es totalmente cierto. Así que hay que estar pendiente. Esta aplicación migrada, la Spring Pet Clinic en versión REST, contiene los módulos Spring Data, Web, Security, bueno, los veis todos aquí en este slide. Tenéis más o menos la correspondencia entre un módulo de Spring y un módulo de Quarkus. Básicamente para cada uno más o menos hay un módulo. Solo hay uno que aquí no aparece, que es que simplemente no está. Bueno, dos. AOP y JMX. Luego veremos a ver por qué no están aquí. Elementos que no he migrado de este proyecto. Este proyecto contiene, digámoslo así, 3 implementaciones de lo que es la persistencia. Sería o bien con JDBC directo, o bien con JPA, o bien con Spring Data JPA. Al final solo me he quedado con JPA, que es lo más habitual que me he encontrado, y si quisiera utilizar JDBC, pues tendría que utilizar llamadas nativas con Agroal, que es la extensión que lo permite. Otra cosa que no tiene son los beans activados por Profile. Esta aplicación de Spring puedes cambiar el comportamiento pasándole por parámetro qué persistencia va a utilizar en cada momento y si tiene o no tiene la seguridad activa. En este caso, los beans activados por Profile no existen en Quarkus o en CDI, vamos, mediante anotaciones. Sí que podemos hacer es que la instanciación de los beans la hagamos, digámoslo así, que por código manualmente, de tal manera que entonces sí que nosotros podemos tener un condicional, como podéis ver aquí, y entonces pues sí que podéis hacer la instanciación basada en el profile que os pasen por defecto en una property o en la línea de comando. JMX no está migrado porque simplemente no está soportado por Graal. Como no está soportado, pues bueno, he decidido no migrar o no hacer pino puente para migrar esto. De hecho, para todo lo que es métrica, pues ya tenemos OpenMetrics. Si lo que se quisiera fuera gestión remota del componente, pues habría que buscar en hacer vía REST, básicamente. Otro elemento que no ha sido migrado es que el proyecto de Spring tiene caching a nivel de método en las clases de servicio. Esto no lo he migrado porque la opción actual sería utilizar Infinispan Embedded, pero me pareció demasiado grande para el objetivo que quería obtener, que en este caso en el de Spring lo que utiliza es la built-in caching, que es un hash map básicamente. Así que con el local caching sé que actualmente se está desarrollando una extensión para Quarkus que permitirá ese local caching, y esto está a punto de salir. Así que en cuanto salga actualizaré el proyecto y actualizaré las slides también. Empezaremos con CDI, que es uno de los módulos del proyecto. Pues esto es sencillo. Básicamente, si tenéis AutoWired, que es la versión de Spring, pues hay que sustituirlo por Inject, pero vosotros podéis utilizar Inject ya en los proyectos de Spring, así que no tendríais que tocar nada. La declaración de los beans es diferente, utiliza la especificación CDI, así que habría que utilizar Application Scope,
y automáticamente ya tendríamos los bins inicializados. Una cosa que hay que tener en cuenta es que Quarkus, en su versión de la CDI, tiene auto-injection en los constructores, es decir, si una clase tiene un solo constructor, sus argumentos serán auto-inyectados directamente, si existen, y que es lazy by default, es decir, no hay que especificar nada, que por defecto ya todo es lazy, ¿de acuerdo? ¿Qué pros he encontrado? Bueno, la verdad es que fue bastante fácil, no encontré ninguna funcionalidad. Como contra, bueno, pues como os comenté antes, no está la inyección por anotación dependiendo del profile, pero bueno, como podemos hacer con los producers, podemos hacer la instanciación de los bins, pues tampoco es un big deal. Y sí es cierto que tiene una particularidad, y es que si lo hacemos por miembros, por atributos, entonces no pueden ser privados. De tal manera que no podemos tener un private, my class, my instance e inyectarla. Al menos debe ser package private, pero no private. No encontré que hubiera gran problema con eso. Los repositorios JPA, bueno, pues es un poquito, bueno, es bastante parecido. En este caso lo que hacemos es implementar la clase Panache Repository, y automáticamente ya tendremos un montón de métodos que se generarán en tiempo de compilación, que son los más habituales para el uso de las URM. En este caso, pues bueno, los listall, los find, el persist, delete, bueno, un poquito que facilitan esa funcionalidad. Tiene la particularidad de que Panache Repository establece que los identity son long. En este caso, como el proyecto está utilizando Integer, en vez de implementar Panache Repository, hice Panache Repository Base, especificando la entity y la clase del ID, que era Integer. La verdad es que ha sido bastante fácil, y la única contra es de que si queremos utilizar query DSL methods, esos de find by last name not in bla 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 bla, y que automáticamente eso crea esa query, estos métodos no existen, y entonces tendríamos que hacerlo nosotros. Pero bueno, para mí es mejor la otra forma que no esta, que a veces complica bastante el entender qué query está haciendo realmente. Application, la clase application, esto es muy sencillo, es obvio, no tiene ninguna Spring Application. Básicamente Quarkus no necesita una clase application como main entry, pero sí es cierto que en algún caso sí que la tiene la application, pues para definir ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, OpenAPI. Spring REST, en este caso REST Easy con JAX-RS. Bueno, pues la verdad es que, como podéis ver, tenéis el mapping de las anotaciones de Spring a las de Quarkus. Básicamente es sustituir una por la otra. En algún caso, pues en Spring tenéis que la misma anotación request mapping automáticamente especifica el método, especifica el path. Bueno, pues en este caso hay que sustituirlo y desgranarlo con las diferentes anotaciones de JAX-RS. La verdad es que ha sido muy sencilla, y bueno, en este caso es un poco de información de que Spring REST también soporta JAX-RS. En cuanto a la seguridad de REST, pues Spring tiene el pre-authorize y tiene un lenguaje de expresión para definir los roles que están permitiendo el acceso a ese método. En el caso de Quarkus, con Quarkus Security, tenemos el roles allowed, pero ahí como mucho lo que podemos indicar es una lista de roles. No podemos utilizar un lenguaje de expresión para definir que todos aquellos roles que contengan ADM pueden ejecutar ese método. Eso no está. Entonces, en este caso, para tener la seguridad, pero en su versión implementada hacia base de datos, que es la versión que estaba utilizando Spring, usaríamos Elytron para tener esa seguridad en
en bases de datos. Es muy sencillo, simplemente se configura por las properties, cuál es la query que nos devolverá la información necesaria para definir el rol y poca cosa más. La verdad es que fue bastante sencillo. Muy sencillo, como podéis ver, es interesante que se hace por configuración y no por código, y lo que no tenemos es la expresión, el lenguaje de expresión para definir los roles que dan acceso a un método. Course, el cross origin, pues bueno, esto ha sido muy sencillo, simplemente se configuran unas properties en el properties y ya está. La única pega que ha habido es de que en el caso de Spring el core se puede especificar por controlador, y aquí no he visto forma de poder hacerlo por controlador, sino de forma global. No veo tampoco mucho sentido hacerlo individual por controlador, pero bueno, era el caso que tenía Spring. En cuanto a métricas, pues también sencillo, es añadir la SmartRay Metrics y automáticamente esto generará todas las métricas de sistema, que podéis ver en la izquierda, y para generar métricas de custom, lo que necesitamos es anotar cada uno de los métodos que queramos que esté contabilizado por esa métrica, pues con el counted o con el timed. Tened en cuenta el punto del reusable, porque si en este caso yo tenía muchos métodos que están actualizando esa misma métrica, simplemente para tener un contador total de cuántas veces se accede a un método de servicio, o cuánto tiempo se pasa en ejecuciones de método de servicio, pues hay que poner el reusable para que todos esos métodos actualicen esas métricas. Al final el Pro, pues bueno, que es OpenMetrics, que eso es interesante, es un estándar, así que todo lo que sea estándar es mejor, bajo mi punto de vista. La pega, pues que aquellos que estéis acostumbrados a Micrometer, pues las métricas que genera son diferentes en nombre y diferentes en calidad. Me refiero, hay algunas métricas que son diferentes, que OpenMetrics no genera o sí genera y que en Micrometer no están o sí están. Y por el otro lado que el nombre es un poco diferente, porque con OpenMetrics hay un prefijo del category, creo, que se indica. Pero sí es cierto que, según tengo entendido, un compañero os podrá explicar mejor, los de Quarkus ya están con una pull request para permitir la compatibilidad con Micrometer. Otra pega es que Spring esto lo solucionó en este proyecto con AOP, generando pues digámoslo así, un interceptor que simplemente se coloca en todos aquellos métodos que sean de una clase que está en el paquete de repository, creo. De tal manera que todas nuestras clases de repository automáticamente estarían contempladas por el aspecto. Eso no lo tenemos. Así que hay que anotar cada uno de los métodos uno a uno para tener esas métricas. O habría que buscar otra fórmula de hacerlo manual con interceptores de CDI. Lo que pasa es que con interceptores de CDI no podemos utilizar las anotaciones de OpenMetrics, con lo cual habría que hacer la contabilidad de conteo y temporización manualmente y luego por código añadir ese valor a las métricas de OpenMetrics. Hay formas, pero no es tan sencillo como la de AOP. Por validación, en este caso pasamos de lo que es Spring Validation a Hibernate Validator y pasamos de Controller Advice a Exception Mapper para el control de las excepciones. La verdad es que es relativamente sencillo. Tenemos en el Exception Controller, en este caso Advice, la clase es la misma, simplemente que lo hago implementar de Exception Mapper y automáticamente esto nos hará el mapeo cuando nuestros controladores de JAX-RS, o nuestros resources, perdón, levanten una excepción. ¿Cuándo levantarán una excepción? Cuando la anotación valid haga que eso pete. En este caso, como estamos inyectando el Hibernate Validator, tendrá en cuenta las anotaciones que hay en el bin y con ello pues nos hará saltar la excepción y el Exception Mapper nos hará
generar la respuesta de salida del resource con la información que toque. La única contra es de que, por lo que he podido ver, Spring parece que tiene más features MVC, pero bueno, al final creo que he podido resolver la situación y creo que es con un resultado satisfactorio. En cuanto a Swagger, simplemente es con añadir la extensión OpenAPI y automáticamente ya tendríamos la definición de OpenAPI. Si llamamos a nuestra aplicación con el endpoint OpenAPI, automáticamente nos descargará un YAML con la información de la API. En este caso he añadido una clase que es una aplicación que extiende de application de REST, en el cual tiene la anotación de OpenAPI Definition, simplemente para añadir pues esa información global a la API que no es particular de cada uno de los métodos. También decir que tenemos el Swagger UI por defecto en tiempo de desarrollo, o simplemente cambiando una propiedad en el property la tendríamos en producción también. Hay que tener en cuenta que los métodos del resource hay que anotarlos con el consumes y el produces para que genere bien la información en el Swagger UI y se puedan ejecutar las operaciones de forma fácil. Lo que no he visto ha sido que me ha parecido que en Spring podemos configurar qué path queremos que Spring escanee para definir la API, es decir, que podríamos considerar un path pero no otro y tener unos controladores fuera de lo que sería la OpenAPI. Esto no lo he visto en Quarkus. Bueno, esta es un poco de las pegas que he encontrado. Para las métricas, como os he comentado antes, hay que utilizar interceptores y hacerlo a mano, como podéis ver aquí, que el conteo se está haciendo a mano, y luego lo que hay que hacer es añadir las métricas a mano en OpenMetrics, registrarlas. Bien, como podéis ver aquí, él lo que tiene es el aspecto con el around y utiliza wildcards, con lo cual esto es muchísimo más fácil. Al final el método utilizado ha sido anotar uno a uno cada uno de los métodos con el counted y el timed, pero bueno, quería mostrar aquí que realmente es posible hacerlo con interceptores y con un proceso manual también. Al final, bueno, pues este es el problema, que para utilizar interceptores hay que crear una anotación y anotar todos los métodos uno por uno, o bien directamente utilizar los métodos de OpenMetrics. La única pega también es de que no podemos hacer métricas sobre superclases. Es decir, si nosotros estamos heredando de una clase, podemos generar métricas sobre nuestra clase heredada, pero no sobre la superclase, a no ser que vayamos a la superclase y la modifiquemos, cosa que si estamos utilizando una librería no podemos hacer. Bueno, esto con AOP se soluciona, nosotros no lo tenemos solucionado en Quarkus, pero bueno, tampoco creo que haya tanta gente que esté necesitada de este tipo de programación de aspectos. Y por otro lado, al final creo que la mayoría de las veces lo que hacemos es anotar nuestros servicios, que son los que realmente nos dan esa lógica de negocio que queremos contabilizar y queremos medir, no tanto esa capa física de interconexión con la base de datos, que bueno, al final, si tenemos las medidas en los servicios, creo que ya lo tenemos cubierto. Continuamos con el test de nuestros resources REST. Con Spring ha utilizado mock MVC y en mi caso lo que he utilizado es REST Assured, que ha sido relativamente muy sencillo, muy fácil de probar y la verdad bastante intuitivo. Casi me ha gustado más
que no la versión de Mock MVC de Spring. No tiene un problema, y es que no hay una forma de simular roles sin crear un usuario para cada test que vamos a testear. En este caso nosotros podemos moquear el rol al llamar a una operación. Con Quarkus no tendríamos esa opción, tendríamos que tener un usuario a ese rol y llamar esa operación con ese usuario. Esto ha sido una pega, pero sí que soy consciente de que se está trabajando en solucionar esto. Por otro lado, también ha habido un cambio, porque a la hora de hacer los tests, en el resultado que nos devuelve el controlador, que nos está dando un JSON, con Spring se está utilizando JSON Path, y con la versión por defecto que estamos utilizando con REST Assured se está utilizando GPath, que es de Groovy. Bueno, cambia un poquito, pero tampoco es tan dramático. La verdad es que ha sido también relativamente sencillo. En cuanto al mocking, bueno, el método de Quarkus es que para cada clase que vayáis a moquear, lo que hay que hacer es crear otra clase que extienda esa clase y la colocáis dentro de la jerarquía de paquetes en test. Y simplemente pues sobreescribís el método que queráis moquear. La verdad, para ser honestos, no lo he hecho. Sinceramente prefiero usar Mockito, para mí ha sido más rápido y ha sido más sencillo. Para testear con resources, obviamente la aplicación está contra una base de datos, en este caso Postgres, pero cuando estamos haciendo el test lo que vamos a utilizar no es Postgres, vamos a utilizar otro tipo de base de datos, en este caso una base de datos en memoria, que es H2, y lo que hacemos es simplemente decirle a Quarkus, levántame esta base de datos, porque las librerías que él utiliza no contienen la base de datos embebida. Así que lo que hay que hacer es decirle, oye, coge este recurso y levántame en este caso esta base de datos en memoria, que es H2. Con esta simple anotación ya automáticamente el test levanta H2 y indicando las properties adecuadas para el profile de test, la verdad que todo funciona. Pero llegamos a este punto, después de todos estos cambios, que no han sido algunos sencillos, simplemente por mi desconocimiento, otros porque la herramienta pues no estaba lo suficiente madura en ese aspecto, pero sí es cierto que cualquier duda que he tenido en la mailing list y la comunidad que está detrás lo ha arreglado o lo ha puesto para añadir, así que la verdad es que muy bien. Resulta que Quarkus también viene con 3 extensiones interesantes. Viene con la extensión de Spring Web, que utilizará todos aquellos interfaces que estáis acostumbrados a usar, REST Controller, Request Mapping, Get Mapping, bueno, los veis todos en la lista, de tal manera que simplemente cambiando la dependencia en vuestro proyecto de Spring a Spring Web Extension de Quarkus, Quarkus generará en tiempo de compilación el código ejecutable adecuado, transformando esas extensiones a lo que realmente usa Quarkus. Lo mismo para la inyección de dependencias. Podéis utilizar las mismas anotaciones que estáis utilizando, AutoWired, Repository, Qualifier, Scope, y automáticamente no tenéis que cambiar nada de vuestras clases para que funcionen después de la compilación por Quarkus. Hay alguna salvedad que debéis leer, y si no la utilizáis, pues adelante, será relativamente rápido. También con Spring Data, automáticamente todo aquello que tengáis utilizando esos interfaces, Quarkus lo compilará a lo que realmente él internamente usa, y así no tenéis que cambiar nada de vuestros repositorios que ya tenéis creados en Spring. Hay alguna salvedad, otra vez,
como por ejemplo el Query by Example, que no está, y el Query DSL, que tampoco está. ¿De acuerdo? Si no los usáis, la migración en este caso es directa. Y también lo mismo con la seguridad. Está la extensión Spring Security, que utiliza la misma API que Spring, y tenéis las anotaciones Secured y Pre-Authorized, y veis que aquí sí que tiene las expresiones para el chequeo de los roles. Llegamos al punto en el que, bueno, pues he ejecutado la aplicación, construido y ejecutado la aplicación tanto de Spring como de Quarkus en Hotspot como Quarkus con Graal, y quiero ver que al final todo esto muy bien, pero ¿qué? Hay que tener en cuenta que esto es generando un uberjar, que por defecto Quarkus no genera el uberjar, pero simplemente poniendo una property automáticamente se generará un fatjar que contiene absolutamente todas las dependencias. Como podéis ver, bueno, el tiempo de construcción es mayor en Quarkus Hotspot, perdón, mayor en Quarkus Graal, después bastante mayor. Después viene Quarkus Hotspot y por último Spring. O sea que en tiempo de compilación Spring ha sido bastante más rápido que las otras dos opciones. El tamaño de los artefactos podéis ver que es más o menos lo mismo en Spring y en Quarkus, y en Graal pues es bastante más grande, casi el doble. Pero aquí creo que es lo que viene lo interesante, y es ver, ok, y en el tiempo de ejecución, la primera vez que levanta la aplicación. Tened en cuenta que la aplicación lo que hace cuando se levanta es ejecutar un montón de instrucciones SQL que lo que hacen es crear las bases de datos y levanta todo lo necesario. Bien. En el caso de Spring han sido casi 8 segundos. En el caso de Quarkus en Hotspot no ha llegado a un segundo. Y con Graal no llega ni a medio segundo. Son 430 milisegundos. En cuanto a memoria, simplemente esto es calculando, ok, ese proceso, después de ejecutarlo, ¿cuánto memoria ocupa? ¿Qué es lo que me dice el System Monitor de Linux que ocupa ese proceso? Pues en el caso de Spring son 634 megas, en el caso de Quarkus son 287 y en el caso de Graal son 16 megas, más o menos. Sacad vuestras propias conclusiones, pero creo que la verdad es que si podemos llegar a ese medio segundo comparado con 8 y 16 megas comparado con 634, suena la verdad muy interesante, sobre todo en opciones como alta escalabilidad y Function as a Service, o es decir, lambdas en AWS. Realmente con estos tiempos sí podéis tener aplicaciones hechas con Java que se levantan incluso más rápido que Node.js, y bueno, pues realmente es una opción a tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta vuestro stack de desarrolladores, que si lo que tenéis son programadores Java, pues bueno, ya está bien que no necesitéis moveros de lenguaje para conseguir tiempos y espacios en memoria interesantes. Llegamos a lo que es el resumen de mi experiencia. Podríamos decir que ha sido interesante ver cómo con Quarkus no estoy utilizando una gran librería, sino que lo que estoy utilizando es un método de compilación optimizado, utilizando librerías open source, especializadas y estándar. No se está reinventando la rueda. Si ya sabéis cómo hacer REST endpoints con JAX-RS, pues ya lo tenéis. Si ya sabéis cómo utilizar Vertex, Kafka, OpenMetrics, ya lo tenéis. No tenéis que adaptaros a otra opción propietaria, como es el caso de Spring. Ha sido fácil codificar. La verdad es que lo ponen todo muy fácil. Incluso añaden funcionalidades que las librerías estándar no tienen para poder facilitar la codificación. Está lleno de documentación y de ejemplos. La verdad es que es muy interesante que toda extensión tiene sus ejemplos, tiene sus explicaciones.
la verdad es que ha sido sencillo encontrar información sobre cada uno de los puntos que he tenido que tocar en la migración. Por supuesto, la comunidad que hay detrás ha sido realmente rápida al responder. Casi que no esperaba que fuera tan rápida, pero sí es cierto que yo he estado enviando mails a la lista de correo entre semana o fin de semana, incluso por la noche, y durante esa misma noche he tenido la respuesta, o al día siguiente la incidencia creada, la incidencia solucionada al cabo de 1 o 2 días. Es decir, realmente me ha sorprendido mucho. Otro punto es que sacan releases cada 2×3. Realmente es interesante. A veces un poco puede estresar porque lo que hoy es cierto mañana ya no lo es, pero sobre todo es que añaden funcionalidades y añaden extensiones, con lo cual la verdad da mucho respiro a que si tienes un problema sabes que se va a estar solucionado rápido. Hay algunos errores en las extensiones, tengo que decirlo. Me he encontrado con algún error, sobre todo de Panache, pero bueno, la verdad es que son muy rápidos solucionándolo. La verdad es que, por ejemplo, Panache duplicaba métodos con el mismo nombre y ya han hecho el pull request y ya casi está released. Bueno, todavía no está released, pero ya está el pull request hecho, y realmente han pasado 1 o 2 días entre un proceso, entre abrirlo y generar el pull request. Son como Aspiri y González. Es cierto que ir hacia un camino donde no hay reflexión tiene sus limitaciones. Pues bueno, en este caso AOP, y también en este caso yendo hacia Graal, pues la no activación de JMX tiene sus cosas. Y no todo tiene una migración 1 a 1, es decir, hay otras cosas como son los Query DSL methods que tendréis que hacerlos a mano o utilizar otra fórmula. Bueno, no todo es 1 a 1 o replace here con esto con lo otro. Un poco os pongo aquí también las referencias para que podáis revisar el trabajo hecho, el repositorio de Spring Pet Clinic y el que he hecho yo, que su migración está en la rama de Quarkus. O sea, la rama master está forked de la de Spring, y la rama Quarkus es la que contiene todos los cambios. Obviamente la página principal de Quarkus, el handle de Twitter de Quarkus, que realmente cada 2×3 tiene información, la página de Red Hat con todos los cursos y tutoriales y documentación sobre Quarkus. La mailing list de Quarkus es súper interesante y simplemente con leer se aprende un montón de lo que se va proponiendo y realmente se le da respuesta. No son mails que quedan en el olvido, la verdad que no. Aquí os pongo un link a los tutoriales interactivos utilizando la plataforma de Katacoda que están alojados en las páginas de Red Hat. Hay varios, es súper interesante si no habéis utilizado nunca Katacoda este método. En la izquierda tenéis el tutorial y os explica qué es lo que vais a hacer, y en la parte derecha, aquí en este caso, tenéis un editor y tenéis la consola incluso como si fuera en vuestra máquina. Hay tutoriales de 1000 cosas, de OpenShift por ejemplo, y realmente se levantarán contenedores y se levantarán bueno, todo lo que necesite ser levantado. Creo que corre en Amazon y realmente es muy interesante y muy sencillo, y no tenéis que tocar nada de vuestra máquina. Otro punto importante a tener en cuenta también es este documento que genera Alex Soto regularmente, que es el cheat sheet, y aquí tenéis porque por cada release todos los puntos que se han ido tocando y las pequeñas explicaciones de cada uno de los elementos que han sido modificados, añadidos. Realmente es muy interesante este documento y lleva un esfuerzo, pero Alex se ha sumado a la causa haciendo este cheat sheet muy interesante, la verdad. Si queréis empezar con Quarkus, pues tenéis esta página, codequarkus.io, que es el initializer de Quarkus, donde seleccionáis qué módulos queréis y automáticamente os generará una aplicación incluyendo un REST por defecto, creo que incluso el test en un zip, y bueno, a partir de ahí ya empezáis a programar bastante rápido.
Por último, os quería presentar una aplicación en la que yo trabajo en Red Hat, se llama WindUp, esta es su nomenclatura upstream, que lo que se encarga es de analizar aplicaciones y proponer cambios para su migración dependiendo de aquel target al cual la hayáis seleccionado. Pues podéis coger una aplicación y decir que la queréis pasar a Cloud Readiness o que la queréis pasar a diferentes versiones de EAP, que es el productizado de Wildfly. Hay diferentes targets y uno de ellos pronto será Quarkus como target, así que podrá analizar una aplicación vuestra y deciros qué cambios tenéis que hacer. Aquí veis una de las pantallas, por ejemplo, donde os dice todas las incidencias que hay dependiendo del target al cual lo queréis migrar, dependiendo de la importancia, cuántos story points se calculan que os llevaría a hacer los cambios. Por cada fichero podéis ver los cambios que hay que implementar, la documentación que os añade y las líneas de vuestro código que tendréis que cambiar. Por ejemplo, aquí podéis ver todo lo que es el código vuestro de cada clase y en cada línea que tenga que ser cambiada veréis cuál es la proposición, incluso el link a la documentación que lo justifica. Pues nada más, tan solo quería agradecer a todos por la paciencia que habéis tenido escuchando esta charla y también pues dar gracias especiales pues a David Gómez, a Alejandro Martínez, a Abel Salgado, a Alex Soto, a Georgios Andrianakis, que han tenido la bondad de revisar los slides y darme sus consejos, incluso revisar el código, y la verdad lo agradezco mucho. Y como no, al resto de equipo de Red Hat en Quarkus, que me han ayudado muchísimo también, respondiendo, añadiendo incidencias y resolviendo, la verdad. Gracias a todos. Pues esto es todo, amigos. Hasta aquí esta presentación, que espero que les haya resultado interesante. Y para cualquier cosa, no olviden, pueden contactarme e intentaré responder lo que pueda y juntos avanzar y crecer. Muchas gracias y un saludo.